En 1613, en este lugar, se establece el obraje de Peguche, el segundo en importancia de la región. Su historia, sin duda, estará estrechamente ligada a esta casa. Del sitio en sí, Obraje para el pueblo indígena era un sitio textil donde la gente que tenía la habilidad estaba prácticamente esclavizado y no tenía la posibilidad de libertad. Trabajaban gente escogida, no podían salir de acá del Obraje por niveles de producción, hoy entendiéndole así, para poder mandar las telas, los paños que se producía aquí. O sea, la gente trabajaba encadenada para que no escapara. Y el relato que me hacía mi abuelito, estaba el obraje hasta la época de Eloy Alfaro. Hasta esa época funcionaba poco, pero el auge en sí es en la época colonial. En 1622, Pedro Ponce Castillejo, perteneciente a la alta sociedad criolla, funda el obraje de San Josep de Buenavista de Peguche. Aquí trabajaron indígenas de Peguche, Cotacachi y Montserrat, en condiciones precarias y víctimas de explotación. La gente de esta zona teníamos habilidades milenarias de tejer en el instrumento tradicional nuestro que es el telar de cintura. Veían esa habilidad y atraían acá a base de fuerza, que ya crearon en esa época el obraje, es decir, los criollos españoles. Esa habilidad fue aprovechada con la conquista para elaborar prendas en esa época para el reinado de España. Había especialidades. El hombre que tenía habilidades para tejer estaba en eso. La gente que tenía habilidades para hilar también estaba en esa rama. Y sobre todo las mujeres y también los hombres estaban en el batanay, es el lavado de la lana. Todo el mundo tenía su sitio especial, los tejedores, los hiladores, los cardadores, pero trabajaban encadenados, no podían salir. Se producía telas de lienzo y también se producía paños. Esa habilidad, o sea, se mantiene hasta ahora en esa gente. Lógicamente va desapareciendo ese tipo de producción, se va diversificando, pero esa es la experiencia textil de esta zona, principalmente la de Peguche. La gente no tenía un pago, una remuneración por el trabajo, no. En esa época lo que era forzado era para ganar el cielo. La iglesia imponía, hacía tener miedo y la gente trabajaba para eso. Había los virreinatos, toda esa gente tenía una cadena de mando. Teníamos que trabajar para esas dignidades, es decir, para el cielo y para los reyes en esa época. Una vez que la gente de alguna manera quería escapar, si era capturado, tenía una plaza especial de castigo donde se reunía a toda la gente que trabajaba aquí y hacían ver la forma de castigo que se recibía. Según los datos en la historia, dicen que trabajaban 1.200 personas en el obraje de Peguche. Hay otros datos que nos dan que dicen que trabajaban permanentemente 800 personas. Y eso abastecía tanto al virreino de Lima, al virreinato de Quito y también mandaban a España. Y es uno de los obrajes más prestigiosos a nivel de calidad, a nivel de producción. Entonces era muy apetecido el paño producido aquí. Desde la década de los 1800 ya se reparten terrenos. Los criollos de Quito, de Riobamba, empiezan a repartirse con la veña de la iglesia, empiezan a adueñarse territorios para poder tener una propiedad como hacendado. Decías, hasta esa loma yo me cojo
y esa era la delimitación que hacía. El hacendado que se apropió de esta zona, la hacienda Peguchi y la hacienda Quinchuquí, tenía 650 hectáreas aproximadamente, tenía el último hacendado que estaba a cargo de estas tierras. En 1777 se produce un levantamiento, liderado especialmente por cacicas de Cotacachi. La explotación en estas instituciones y las nuevas leyes borbónicas, principalmente el alza de tributos, son el detonante. Algunos obrajes fueron quemados, entre ellos el de Peguche. En 1868 se produce el terremoto que destruyó Imbabura. Esto, sumado a la disminución de la demanda, provocó que José Gijón, su propietario, traslade la fábrica al Valle de los Chillos, en los alrededores de Quito, quedando en Peguche solamente la producción de bayetas. En alguna parte la misma iglesia da apertura, por ejemplo, la creación de la escuela en la comunidad, permite un poco conocer el alfabeto, pero profundizar el Evangelio. Eso un poco abre una posibilidad. En la década de 1890 aproximadamente, la necesidad del gobierno de ese entonces necesita gente, ya no en el obraje, sino gente para que construya el ferrocarril. Entonces ahí empieza la gente a salir fuera, empiezan a contactarse con otras gentes, con gente morena, con gente de la costa, y empiezan un poquito a abrirse. Y en la década de los años 50, 60, ya la nueva juventud empieza ya con un poco de lectura desde entonces a ver los fenómenos de cambios sociales en diferentes partes. La idea del comunismo, del socialismo, empieza a penetrar en esa época en los jóvenes y ahí empieza a buscar una libertad, especialmente primero libertad que nuestro territorio o nuestras tierras regresen a nuestras manos. Es por eso que el conflicto se crea con el último hacendado Carlos Barba. Gran parte de los terrenos de esta hacienda pasa a manos de la Asociación Quinchuquí. Ese es prácticamente el fin del obraje de Peguche. En 1978, cuando era hacienda, nosotros formamos la cooperativa para entrar a esta hacienda. Y esto no quisieron vender ni que esté pagando en el oro también. Entonces nosotros entramos como 120 socios para poder comprar. Entonces cuando era ya el juicio que hemos ganado, entonces él ya facilito compró el Banco de la Vivienda. Entonces a nosotros vuelta nos lotes. Después de que compró el banco, entonces pasó después de 20 años que ya pasa a la comunidad. Entonces formamos una comunidad, como 25 miembros. Esta casa, bueno, nosotros hemos cambiado. Antes ha sido Hacienda Peguchi. No era obraje en ese tiempo que nosotros llegamos. Cuando llegamos, el obraje era abajo. Entonces, nosotros, de acuerdo a eso, nosotros hemos estado manteniendo, pero cambiamos cuando hicimos comunidad, ya cambiamos Facchahuasi, la vivienda que deja formando el Banco de la Vivienda, Facchahuasi. Entonces, nosotros decimos Facchayacta. Estas paredes todavía encierran las voces de un pasado de explotación y humillación de nuestro pueblo. Voces que necesitan ser escuchadas hoy por todos nosotros, por propios y extraños, sin dolor ni resentimientos, simplemente para conocernos y entendernos mejor.